Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia del tema 3 de la asignatura Matemáticas 2. Ante todo, debo pedirles disculpas porque esta videoconferencia está programada para realizarse el sábado y por problemas médicos no se pudo llevar a cabo. Entonces, hoy la tomamos para realizar la videoconferencia. Hoy vamos a ver la teoría sobre integrales indefinidas. Esta teoría, vamos a ver todo lo que se refiere a la definición de antiderivada, primitivas, reglas de integración y ejercicios. Vamos a llegar hasta la parte de integración por partes. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio de una vez a la videoconferencia. Ok, aquí ya tenemos la presentación y vamos a comenzar de una vez. Les voy a manifestar que en el transcurso de la semana, en lo que quede de la semana, voy a colocar la primera actividad evaluada correspondiente al tema 3 del último corte del semestre. Esa actividad evaluada número 1 tendrá un valor del 20% y va a estar referida específicamente a lo que son integrales indefinidas. Ok, comencemos entonces. Integrales indefinidas. Vamos a ver la primera definición. Antiderivadas o primitivas. Supongamos que se decide encontrar una función f cuya derivada, ¿verdad?, es igual a 3x cuadrado. Por lo que se sabe de derivadas, yo puedo afirmar que la función igual a x al cubo es la que da origen a que cuando yo la derive me va a dar como respuesta 3x cuadrado. Entonces, partiendo desde esa premisa, yo puedo decir que la función f es lo que nosotros conocemos como una antiderivada de f de x, que es igual a 3x cuadrado. Entonces, completando la definición como tal, la antiderivada debería ser la función que da origen o la función desde donde se origina la derivada de esa misma función. ¿Ok? Entonces, la función que origina la derivada es lo que nosotros conocemos como la antiderivada. Entonces, ¿cuál es la definición de la antiderivada o primitiva? Se dice que una función f es una antiderivada o primitiva de f en un intervalo i si la derivada de f de x es igual a f de x para todo x en el intervalo i. ¿Ok? Eso es lo que es la antiderivada. La antiderivada es la función de donde sale la respuesta al yo ejecutar, ¿verdad?, una derivada de esa función. Es el origen de la derivada, de la respuesta de la derivada. Eso es lo que es la antiderivada. Nótese que f es una antiderivada de f en vez de la antiderivada de f.
para entender por qué, vamos a ver tres funciones. F1 de x igual a x al cubo, F2 de x igual a x al cubo menos 5 y F3 de x igual a x al cubo más 97. Si nosotros derivamos esas tres funciones que son totalmente diferentes, nos vamos a dar de cuenta que la respuesta de las tres derivadas es la misma, ¿correcto? Yo derivo x al cubo y la respuesta será 3x al cuadrado. Yo derivo x al cubo menos 5 y la respuesta será 3x al cuadrado porque la respuesta de 5 es 0. Y si yo derivo x al cubo más 97, la respuesta será 3x al cuadrado porque la respuesta de 97 es 0. Y las tres funciones que son totalmente diferentes tienen la misma respuesta en la derivada. Pero si yo quisiera hacer lo contrario, llegar a la función original después de la derivada, que es 3x al cuadrado, tendríamos problemas para poder especificar de acuerdo a la definición anterior dónde están los valores de 97 y menos 5 de las dos funciones que quedan de las tres que estamos analizando. Es por eso que para resolver ese problema le colocamos a la respuesta de la antiderivada sería entonces, o de la primitiva, sería x al cubo más una cierta constante. Por lo tanto, la respuesta para las tres funciones sería x al cubo más c, que sería la antiderivada de las tres funciones que estamos analizando. Y eso queda en forma general de esa manera. Entonces, siempre la respuesta de la antiderivada será la función más una constante, porque vemos que pueden existir funciones similares cuya derivada es igual. Y si yo ya quiero conseguir la antiderivada de esa respuesta, tendríamos problemas para poder especificar a cuál constante o a cuál de las funciones representa esa respuesta. Y en matemáticas resolvemos ese problema colocándole, sumándole una constante que no tenemos ahorita el valor, que lo podríamos calcular o debemos calcular cuando veamos las integrales definidas en un intervalo. Ese problema se va a resolver cuando veamos las integrales definidas. Ok. Entonces, caemos entonces en lo que es la representación de la antiderivada o las primitivas. Si f es una antiderivada de una derivada en el intervalo i, entonces g será la antiderivada de f en el intervalo i si y solo si g es de la forma g de x igual a f de x más c para toda x en i, donde c es una constante. Entonces, la respuesta de toda antiderivada debe ir acompañada de aquí en adelante con una constante que no definida como c. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Determinar la solución general de la ecuación diferencial y' igual a 2. Para yo poder calcular esto, ¿verdad? Como es una derivada, la antiderivada de este señor sería 2x. Porque la derivada de 2x es la que da 2. ¿Ok? Entonces, se determina una función cuya derivada sea 2. Esa función es y igual a 2x. Eso es lo que nos dice a simple vista este ejercicio.
Pero otra función similar a esta, que es y igual a 2x más 3, también daría como respuesta esa misma derivada. Entonces, para evitar ese problema, utilizando el teorema 3.1, la respuesta de y' igual a 2, la antiderivada de y' igual a 2, sería igual a 2x más c. Y, que es la función que origina a esa derivada, sería 2x más c. ¿Ok? Vamos a verlo desde el punto de vista gráfico. Aquí tenemos la representación gráfica de todas las funciones, ¿verdad?, que tienen 2x. Si c es igual a 0, estará ubicada en este plano. Si esa c vale 2, estará igual acá. Y si c vale 1, estará de este lado. ¿A cuál representamos? No sabemos con qué certeza a cuál de ellas, a cuál de esas funciones representa lo que solucionamos colocándole una C. Como ven, son líneas paralelas, similares. Similares, no iguales, similares. La única diferencia entre ellas es la constante, que en esta línea vale 2, en esta vale 0 y en esta vale 1. ¿Ok? Entonces, la operación para determinar todas las soluciones de esta ecuación se denomina antiderivada o integración indefinida. Entonces, una integral indefinida es una antiderivada y se denota por el símbolo ese que está en la pantalla, que parece una S, porque en realidad es lo que queremos decir. Matemáticamente, una integral no es más que una sumatoria, el límite de una sumatoria de una función cuando ese límite tiende a un cierto valor. Entonces, la solución general se denota mediante y es igual a la integral de f de x, que es igual a la función que dio origen a esta derivada representada acá dentro de la integral, más una constante c. ¿Qué nombre reciben los elementos de una integral? La variable de integración, que es el dx, que es con respecto a quién vamos a integrar, la función que se denomina integrando, ¿verdad? La f mayúscula x, que es la antiderivada de f de x, y la constante de integración. Recuerden, nosotros integramos con respecto a una variable dependiendo de la variable de integración. Entonces, la expresión f de x se lee antiderivada o primitiva de f con respecto a x, de tal manera que la diferencial de dx sirve para identificar a x como la variable de integración, como dijimos anteriormente. La integral, la variable de integración, le está diciendo sobre qué variable va a realizar usted la integral. ¿Ok? Si la variable de integración no está dentro de la función f de x, esa integral será igual a una constante. La integral indefinida es un sinónimo de antiderivada. Entonces, ya tenemos claro eso. Una integral indefinida no es más que la antiderivada o primitiva de una función que ha sido derivada. Sigamos. ¿Cuáles son las reglas básicas de integración? La naturaleza inversa de la integración y la derivación puede verificarse sustituyendo la derivada de la función por la función f de x en la definición de la integración indefinida para obtener
La integral de la derivada de f de x será entonces la antiderivada más una constante. La integración, entonces, por lo tanto, es la inversa de la derivación. Eso es lo que es una integral indefinida. Es la inversa de la derivada. La integral es la inversa de la derivación de una función. ¿Ok? Entonces, si yo vuelvo a derivar la integral, voy a obtener otra función, ¿verdad? Y ya sería 2 veces esa antiderivada. Entonces, en base a esto que acabamos de ver, ¿verdad? Y utilizando las reglas de derivadas, vamos a ver cuáles son las reglas principales de las integrales. Porque acabamos de decir que las integrales es la inversa de la derivada. Y aquí las tenemos. Entonces, si la derivada de una constante es igual a 0, quiere decir que la integral de 0 debe ser una constante, porque es la inversa de la derivada. Si la derivada de una constante por x es igual a acá, o la constante, la integral de k de x será igual a k por x más una constante. La inversa de la derivada. Y así sucesivamente nos damos cuenta, ¿verdad?, que la integral representa el valor inverso de la derivada, porque es la función de donde salieron los valores de las derivadas. ¿Dónde lo podemos apreciar mejor? En las funciones trigonométricas. Si la derivada del seno es igual a x, al coseno, la integral del coseno debe ser el seno de x, porque es la inversa. Si la derivada del coseno de x es igual al menos seno de x, la integral del seno de x será el menos coseno de x, porque es la inversa. ¿Correcto? Y así vemos todas las reglas básicas de integración que están representadas en estas dos láminas. Estas reglas usted las puede conseguir en cualquier libro de cálculo. En esta presentación, con esta videoconferencia, usted ya las tiene especificadas. Son las principales reglas de integración y se colocan junto con las derivadas para que vean cómo la respuesta de la integral es el inverso de la derivada. Vamos a comenzar ahora con el primer ejemplo. Describir las antiderivadas o primitivas de 3x. Voy a resolver la integral de 3x de x. Al igual que las derivadas, yo puedo sacar las constantes fuera de las integrales. Entonces, la solución de la integral de 3x sería igual a 3 por la integral de x. ¿Correcto? Como vimos anteriormente, ¿verdad?, en las reglas de integración, la integral de x a la n, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, pero la integral de x a la n, donde n es cualquier exponente, será igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. En el ejemplo que nosotros tenemos, el exponente de x es igual a 1. La regla nos dice que la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. En este caso, ¿cuál sería? La respuesta sería 3 por x a la 1 más 1 sobre
1 más 1, que sería 2. Entonces, la respuesta sería 3x al cuadrado sobre 2 más una constante, aplicando la regla de las potencias que vimos en las tablas anteriores. La respuesta entonces de la integral de 3x sería 3 medios de x al cuadrado más c. Si yo quisiera verificar eso, si la respuesta es la integral, a ver si es correcta, ¿qué tendría que hacer? Debería derivar 3 medios de x al cuadrado para ver si esa es la respuesta. Si usted deriva 3 medios de x cuadrado más c, la derivada de 3 medios de x al cuadrado será 3x y la derivada de c sería igual a 0. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta de esa integral, porque lo que he hecho es irme a la inversa. Entonces, ¿cuál es el patrón de integración que nosotros debemos seguir? Para que nos facilitemos el trabajo. El patrón debe ser entonces, dada la integral original, yo debería reescribir la función de esa integral, realizar el proceso de integración y simplificar. Entonces, si la integral original es 1 sobre x al cubo de dx, lo más correcto es, como si estuviera haciendo la derivada del mismo proceso, debería subir a la parte superior x al cubo con signo negativo, x al cubo con signo negativo, ¿verdad? Realizar la integral. Menos 3 más 1 sería menos 2 sobre menos 2 más una constante. Y luego simplificarlo, volverlo a su forma original de la integral. Lo mismo si fuera una raíz. Nosotros no tenemos una regla directa de la raíz, pero yo sé que cualquier raíz al cuadrado al cubo es una potencia donde la raíz forma parte del exponente de esa potencia. Entonces, la integral de la raíz de x es lo mismo que yo dijera la integral de x a la 1 medio. Aplicando la regla sería 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1, ¿verdad? Lo que me daría x a la 3 medios sobre 3 medios. Simplificando, el 2 pasa a la parte superior y el 3 queda en el denominador. Serían entonces 2 tercios de x a la 3 medios más c. Y todavía pudiéramos seguir simplificando, porque esto sería igual a la raíz cuadrada de x al cubo. Serían 2 tercios de la raíz cuadrada de x al cubo. Integral de 2 seno de x. Saco el 2 fuera de la integral y la integral del seno es el menos coseno, como dice la tabla que vimos anteriormente. Entonces, la respuesta sería menos 2 coseno de x cuando simplifiquemos la integral, la respuesta de la integral. Como ven, en conclusión, lo que nosotros debemos hacer es reexpresar la función que está dentro de la integral, si necesita ser reexpresada, realizar la integral y por último simplificar. Aquí tenemos otro ejemplo de la integración de funciones polinomiales. Si usted fuera a realizar las derivadas, sabe que las derivadas de la suma o resta de polinomios es la suma o resta de cada derivada. Lo mismo pasa con la integral. La integral de un polinomio no es más que la suma o resta de los diferentes polinomios, las integrales de cada uno de los polinomios separados. Eso se ve
en la segunda integral. La integral de x más 2 es igual a la integral de x más 2 veces la integral de dx. Aplicando la regla de la potencia, ¿verdad? La respuesta sería, la integral de x sería x a la 2 sobre 2 más una constante, porque todas las antiderivadas tienen una constante, más la integral de 2 de x, que sería la x, 2x más c2. Por último, lo que queda es colocar una sola constante, porque c sub 1 más c sub 2 es otra constante. Su suma va a dar una constante y se coloca una sola constante en la respuesta. El otro ejercicio que está ahí, integral de 3x a la 4 menos 5x al cuadrado más x de x, ¿verdad? Resolviéndolas por separado sería 3x a la 5 sobre 5 menos 5x al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2, aplicando las reglas que vimos anteriormente, más una constante. Después lo que queda es simplificar las respuestas de las integrales. Y tenemos otro ejercicio, ¿verdad? Donde explicamos la parte que tiene que ver lo de reexpresar las funciones. Todas estas integrales se resuelven utilizando, ¿verdad?, las simplificaciones o reescribiendo la función para aplicar las reglas básicas de integración. Así tenemos varios ejercicios para resolver. Están bastante sencillos, no necesitan mayor explicación, porque dentro del ejercicio está ya inmersa la explicación que le puedo decir acá, y sería llover sobre mojado. Tenemos en esta lámina parte de lo que hemos venido comentando sobre la regla general. La integral original, reescribirla, integrar y simplificar. Todas se resuelven utilizando la regla de potencia que vimos anteriormente en las reglas de integración. Antes de entrar en integración por sustitución, mejor dicho, vamos a ver las reglas o los métodos de integración en la próxima clase dentro de esta semana. Yo le colocaré la fecha en la cual dictaremos esta parte. ¿Ok? Lo voy a dejar hasta aquí para que ustedes vayan madurando las reglas de integración. En el aula de integrales indefinidas hay bastante teoría de cómo aplicar estas reglas básicas de integración, sin tocar todavía los métodos de integración, que se utilizan para tratar de resolver integrales un poco más complicadas. Tampoco los métodos son muy difíciles, son bastante fáciles. ¿Ok? Lo que hay es que tener cuidado a la hora de realizar las operaciones de sustitución. Esos métodos que vamos a ver de ahora en adelante son el método de sustitución, el método de integración por partes, vamos a resolver algunas integrales de funciones trigonométricas, y por último las integrales de fracciones de las fracciones simples, que son las más complicadas, más laboriosas, no complicadas sino laboriosas. Entonces nos vamos a detener aquí para seguir la clase en el transcurso de la semana. Bueno, recuerden que esta semana colocaré la actividad evaluada número 1, que tiene un valor del 20%. Eso forma parte de la tercera evaluación, ¿verdad?, del semestre, la última evaluación del semestre, que está
comprendida en 2 actividades cada una del 20%, el tercer corte del semestre. Entonces, no me resta más nada por decir hoy y nos vemos en la próxima clase, la cual será posiblemente el día miércoles.